continuar con el curso de historia y en esta oportunidad vamos a desarrollar la división de la historia del Perú. Para ello entonces vamos a tener que irnos a hablar sobre algunos autores, su corriente ideológica y cómo ellos dividían la historia del Perú, es decir, sus etapas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar en este caso con el primer autor, que sería Silva Santisteban. Silva Santisteban menciona pues que la historia del Perú, mediante su corriente ideológica que es tradicional, que la historia del Perú se va a dividir en dos: Perú antiguo y Perú colonial. El Perú antiguo, de acuerdo a Silva Santisteban, dice pues que antes nosotros dependíamos de uno mismo, desde la época de la comunidad primitiva, las culturas, hasta llegar pues justamente al imperio de los incas, Teníamos nuestra propia economía, teníamos nuestra propia organización política, Nuestra propia vida social, Sin embargo, pues a partir de la caída del imperio de los incas, a la conquista de los españoles, pues ahora nosotros ya vamos a depender, en este caso, de España, España, pues los conquistadores, tú sabrás que van a venir a someternos, a conquistarnos, ¿sí? Entonces, él dice que el Perú antiguo es cuando nosotros dependíamos de uno mismo y el Perú colonial es pues a partir ya de la llegada de los españoles. Más que todo el virreinato, la etapa colonial, ¿sí? Bueno, eso sería entonces el tradicional, de forma más general que explica sobre Silva Santisteban. Ya está. El siguiente autor, muchachos, va a ser Pablo Macera, ¿sí? Un personaje pues peruano, ¿sí? Pues que en su momento fue uno de los grandes personajes de la historia del Perú, ¿sí? Pues luego al pertenecer ya al fujimorismo como que perdió prestigio el señor Pablo Macera. Bien, ¿qué es lo que debemos saber de Pablo Macera? Él divide la historia del Perú, pues su corriente ideológica va a ser económica, ¿sí? Las características económicas. Él va a dividir entonces, la primera etapa dice que va a ser la etapa o la época de la autonomía. ¿Cómo es eso? Pues antes, nosotros también vamos a tener nuestra propia organización económica, dice él, sobre todo en la etapa cultural y en la etapa de los incas, ¿sí? Nuestra forma de trabajo, agricultura, comercio, ¿sí? Eso va a decir él pues que era la época de la autonomía, ¿de acuerdo? Cuando aparecen los primeros imperios, ya sea pues preincaico o incaico, ¿sí? Luego él dice también que otra vez vendrá la dependencia. La dependencia es cuando ya España llega pues al imperio de los incas y nos someten, Eso sería con respecto a dependencia, ¿sí? Cuando cae ya la época del Tahuantinsuyo, ¿sí? Pues tú sabrás que el último soberano, Atahualpa, va a ser sometido, y va a ser capturado, luego enjuiciado y asesinado, Entonces, ¿cuándo terminaría la época de la autonomía? Pues más o menos en 1532, ahí terminaría. Y a partir de ahí, ya 10 años más adelante, 1542, empezaría, la época de la dependencia, pues justamente también el virreinato, ¿sí? Entonces, ¿cuál es lo curioso aquí, ¿Qué es lo que podemos resaltar? Que Silva Santisteban y Pablo Macera ambos guardan relación con respecto a la división de la historia del Perú, Si te das cuenta, ambos guardan relación. Autonomía, el otro le llama Perú antiguo; dependencia, el otro le llama Perú colonial, ¿sí? Ya está. El siguiente autor, en este caso tenemos a Jorge Basadre Grauman, tacneño, es la máxima expresión, muchachos, con respecto a república. Y justamente eso va a ser su corriente ideológica. Él va a hablar sobre la república, ¿sí? No hay personaje más completo en la historia del Perú que este señor Jorge Basadre. Sí, pues. Ahora, ¿cómo divide él su etapa? Pues él va a dividirlo con los gobiernos del siglo XIX y los gobiernos del siglo XX.
Ya está, ¿no? Él habla pues desde el primer gobierno, pues digamos de José Larribagüero, que sabemos que fue nuestro primer presidente, ¿no? Habla también sobre la guerra del Pacífico, ¿no? La guerra nefasta que hemos tenido contra Chile. También va a hablar sobre la prosperidad falaz, ¿no? Sobre el salitre, ¿sí? Eso en el siglo XIX. Y en el siglo XX, pues también, ¿no? Va a empezar a hablar sobre la época, digamos, ¿no? De la oligarquía, ¿sí? La época del oncenio, ¿no? Parte del tercer militarismo, ¿no? Donde destaca Sánchez Cerro, ¿no? Y otros presidentes, ¿sí? Bien, muchachos, eso sería entonces con respecto a Jorge Basadre. Máxima expresión entonces en la República, ¿sí? Siguiente autor, muchachos, vamos a tener pues al norteamericano John Roe, ¿sí? John Roe pues vivió una buena temporada en el Perú, ¿no? Estuvo mayormente también en el Cusco, ¿sí? Ahí fundó pues la escuela, ¿no? De arqueología, ¿no? La escuela profesional en Antonio de Abate en el Cusco, ¿ya? Pues John Roe, su corriente ideológica de John Roe, ¿no? Va a ser pues también se va a basar solamente en la historia del Perú, ¿no? Antiguo y autónomo, ¿no? Él no menciona autonomía, o sea, él no va a hablar sobre la llegada de los españoles, ni el virreinato, ni nada por el estilo. Lo que él va a hablar solamente es concentrado en la historia del Perú, exclusivamente desde la época de las culturas. ¿De acuerdo? Él es de la escuela californiana, habla sobre el Perú antiguo y el Perú autónomo, ¿sí? Autónomo. Ya está, digamos autónomo hasta el periodo de los incas. Bien, ¿y cómo lo divide él? Pues él va a dividir en horizontes e intermedios, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre horizonte e intermedio? Bien, en horizontes se encuentran las culturas que se extendieron por todo el territorio peruano. Por ejemplo, los horizontes se van a dividir en tres. Primer horizonte temprano, segundo horizonte o medio y tercer horizonte o también llamado horizonte tardío. Como te vuelvo a decir, en los horizontes están las culturas que influenciaron en todo el territorio del Perú. Por ejemplo, en el primer horizonte, quien más predomina es Chavín. Se dice que Chavín fue una cultura panperuana que se extendió por todo el territorio peruano, ¿sí? En el segundo horizonte, el que sobresale, ¿no? Justamente va a ser la cultura Wari, ¿sí? Pues tremenda cultura. Se dice que fue la primera cultura preimperial, ¿sí? Hizo su red de caminos, se extendió también por todo el Perú, dominó porque fue militar, ¿no? Entonces, otra cultura que se extiende por todo el territorio. Y en el tercer horizonte, ¿no? Ahí tendríamos a los incas. Claro, pues los incas, una cultura, ¿no? También que sometió a la mayoría de culturas y que se hizo la única o la más poderosa, ¿no? En el periodo del Tahuantinsuyo. Bien, muchachos, entonces en el horizonte se encuentran las culturas que van a influenciar en otras, ya sea por su religión, por sometimiento, ¿no? Ya sea también por su cerámica, etcétera, ¿ya? Muy bien. ¿Y quiénes están en el intermedio, profesor? Pues en el intermedio, muchachos, van a estar las culturas regionales, las culturas que sobresalen pero con una característica particular. Ejemplo, también hay primer intermedio, segundo intermedio, o tercer intermedio o tardío también, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo son esas culturas que salen de forma particular? Bueno, si hacemos un ejemplo, Nazca, ¿no? Sobresalió por cerámica mayormente, es algo particular, ¿sí? Paracas sobresalió, por ejemplo, por sus mantos funerarios o por la trepanación, medicina. Entonces, cada uno fue con un aporte distinto. Ellos no sometieron a otros, no se extendieron como otros, como sí sería en el horizonte. ¿De acuerdo, muchachos? Eso sería entonces con respecto, ¿no? al norteamericano John Roe. Esto es lo que mayormente se utiliza, muchachos, para dividir las culturas. Y eso es lo que vamos a estudiar también más adelante, ¿de acuerdo? Cuando ya hablemos de culturas. Vamos a utilizar esta periodificación, ¿sí? Bien, y el siguiente y último, ¿no? Autor de la división de la historia del Perú va a ser, pues, otra vez, aquí tenemos un peruano, Luis Guillermo Lumbreras, ¿sí? Tremendo personaje, muchachos, digamos una de las máximas autoridades para hablar sobre la cultura Wari, ¿sí? Bien,
¿Cuál fue su corriente ideológica? Él también se va a basar en lo económico-social, ¿no? Sobre todo la característica de cómo fue la conducta, cómo fue las sociedades, ¿no? En el Perú antiguo y también autónomo, ¿no? No hace referencia otra vez a los españoles tampoco. Entonces, si te das cuenta, John Rowe y Luis Guillermo Lumbreras, ambos también guardan relación, ¿no? Con respecto al, digamos, a la historia del Perú, ¿no? Hasta la etapa, digamos, del Tahuantinsuyo, ¿ya? Muy bien. ¿Y cómo va a ser las etapas según Luis Guillermo Lumbreras? Él dice, muchachos, pues que la primera etapa del Perú, o sea, para hablar sobre historia del Perú, dice él que nosotros debemos partir desde el periodo lítico. ¿Sí? Él dice, la historia del Perú empieza con el periodo lítico. De ahí vendrán pues culturas, de ahí vendrán los incas, de ahí vendrá el virreinato, ¿no? Qué sé yo, gobiernos hasta hoy en día. Pero ¿en dónde está la fase inicial de nuestra historia? En el periodo lítico. Y tú sabes, ¿no? Que el periodo lítico es pues cuando ya llegan los hombres primitivos. Por primera vez cuando llegan los hombres aquí al Perú. Eso vamos a ver a continuación, ¿no? Después de esta periodificación. ¿Ya, muchachos? Bien, entonces, periodo lítico es a Guillermo Lumbreras. Con eso se inicia la historia del Perú. Recuerda que ha sido muchas veces pregunta de examen de ingreso, ¿sí? Luego dice él que vendrá el arcaico. Sí, pues el arcaico ya es una época en donde el hombre primitivo va a tener que realizar técnicas para la supervivencia, ¿no? Va a empezar pues a hacer horticultura, ¿no? Va a hacer ganadería, agricultura, ¿sí? Va a empezar a vivir en aldeas, centros arquitectónicos y así, muchachos, con miras a supervivencia, ¿sí? Eso sería entonces con el periodo del arcaico. Ya está. El siguiente, él dice que es la época del formativo. Él dice que se le dice formativo porque ya van a empezar a formarse culturas. Después del arcaico ya viene la formación de culturas y por eso él le llama formativo. Un representante muy destacado en el formativo vamos a tener pues a la civilización de Caral, ¿no? Tú has escuchado hablar Caral, ¿sí o no? Ubicado en Lima, ¿sí? La provincia de Barranca. Pues Caral considerado, muchachos, como la primera civilización más antigua de América. Ahí está, la máxima expresión en Caral sería pues la doctora Ruth Shady Solís, ¿no? Que hasta ahora pues ella sigue haciendo su expedición en Caral, ¿no? Sigue haciendo nuevos estudios desde 1994, imagínate, ¿ya? Entonces, formativo es cuando ya se van a formar las culturas. ¿Quién destaca mayormente? Caral, ¿sí? Muy bien. Siguiente, vienen las culturas regionales, dice él, pues, ¿no? Culturas regionales. En este caso sería, pues, ya, vendría parte de, digamos, Chavín, por ejemplo, vendría Paracas, ¿no? Vendría también Mochica o los Nazca, son culturas regionales, ¿sí? Ya está. Muy bien. Huari sería, ¿no? En este caso, el quinto, la quinta etapa según Lumbreras. Pues Huari, muchachos, sería para Lumbreras la primera cultura imperial, pre-incaico, ¿sí? Esta cultura Huari hay mayor cantidad de evidencias, a diferencia que, ¿no? que Chavín, ¿sí? Huari tiene mayor sustento científico, inclusive con respecto a su reino, ¿no? A su imperio. ¿Sí? ¿Por qué, profesor? Porque ellos crearon red de caminos. Es en lo que mayormente sobresalió. Ellos tenían planos incluso de cómo van a realizar estos caminos. En la época de los incas se le llamó pues el Capañán, ¿no? Y tú sabes que el Capañán fue fundamental también para la invasión pues del Tahuantinsuyo. Sin Capañán los españoles quizás no hubieran podido someternos también, porque no conocían el territorio, ¿sí? Entonces, Huari destaca ahí, ¿no? Como el mejor planificador urbanista, ¿no? Por eso es que se convierte en el primer imperio pre-incaico, de acuerdo a Lumbreras. La siguiente etapa, dice Lumbreras, que vendría, ¿no? Los imperios regionales, ¿no? O también ellos están en el tercer horizonte, ¿no? Perdón, en el tercer intermedio o intermedio tardío. Sí, ahí va a estar, pues, por ejemplo, la cultura Chimú, ¿no? Sí, pues un reino señorío, ¿no? Bastante importante, que se extendió incluso
a hacer comercio hasta el norte del Ecuador, ¿no? Parte del sur también, ¿sí? Ya está la cultura chincha, ¿no? Que fueron unos excelentes navegantes, ¿no? Es más, la cultura chincha se dice también que llegó hasta el altiplano llevando pues comercio, ¿sí? Ahí está. Otro por acá están los chachapoyas, ¿no? Que dominó parte de la Amazonía, ¿sí, muchachos? Ya está, entonces imperios regionales. Y finalmente dice pues Lumbreras que vendría el Tahuantinsuyo, ¿no? El imperio de los incas. Tú sabes pues que ahí va a estar como iniciador del imperio, ¿no? En este caso solo imperio, Acusi Yupanqui, ¿no? Que va a ser justamente pues Pachacútec, solo que él al derrotar a los chancas, ¿no? Se denomina Pachacútec, porque su nombre, ¿no? Real es Cusi Yupanqui, y con él ya vendría pues la etapa imperial, ¿no? Él es el primer emperador. Y de ahí vendría ya pues su hijo Tupac Yupanqui, vendría Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa, ¿no? Ahí está. Eso sería entonces con respecto a la última etapa, digamos pues, de la periodificación de Lumbreras. Hasta ahí entonces, muchachos, sería la división de la historia del Perú. ¿De acuerdo? Ahora pasamos, muchachos, a hablar sobre el origen de las altas culturas peruanas, ¿sí? Lo he relacionado acá, ¿no? Para luego ya hablar de forma directa sobre culturas, ¿de acuerdo? Bien, muchachos, ahí vamos a tener entonces, ¿no? Para hablar sobre el origen de las altas culturas, vamos a tener a cuatro teorías, ¿sí? Cuatro teorías, ¿no? Y a la vez, pues, su respectivo representante y su respectiva, ¿no? Su respectiva teoría o su sustento o su tesis de lo que ellos plantean de cómo llegó las altas culturas al Perú, ¿de acuerdo? El criterio de cada uno. Con este origen de las altas culturas, muchachos, nosotros entonces ya tenemos que tener una idea de cómo se desarrolló las primeras culturas en la historia del Perú, ¿sí? Ya está. Bien, vamos a empezar entonces con la primera teoría, que sería la teoría autoctonista. Sí, pues, cuando dice autoctonista, hace alusión a que salió del Perú, ¿no? Autoctonista, autónomo, ¿sí? Entonces, ¿quién va a estar ahí como autor? El guarochirano, ¿no? Julio César Tello Rojas, ¿sí? ¿No? Se dice que él fue el padre de la arqueología peruana también, ¿ya? ¿Qué dice Julio César Tello? Tremendo representante en la arqueología, muchachos, ¿sí? ¿Qué dice él? Pues que el origen de la alta cultura vendría de la selva amazónica. Sí, pues él dice eso, que viene una tribu llamado, ¿qué, muchachos? Los arawaks. Sí, los arawak. Dice pues que salieron de la selva amazónica y se asentaron pues en la serranía de Ancash, y que de ahí va a venir la cultura chavín, ¿no? Ya está. Eso sería entonces con respecto a la teoría autoctonista, ¿no? De una forma bastante, ¿no? Explícita, directa, ¿ya, muchachos? Siguiente, estaría pues la teoría inmigracionista. Ahí está como autor a Federico Max Uhle, ¿sí? El pionero de la arqueología en el Perú también, ¿ya, muchachos? Él dice que el origen de la cultura peruana viene de Mesoamérica, por eso le llama inmigracionista. ¿Qué quiere decir eso? Según Max Uhle dice que la cultura que se formó en nuestro país vino pues de México, ¿no? De los mayas, de los aztecas. Dice que cruzaron Centroamérica y se asentaron en el Perú, ¿no? Él menciona a dos culturas fundamentales, a Proto-Chimú y Proto-Nazca, ¿sí? Ya está. Él dice entonces, él rechaza la teoría de Tello y dice que la cultura peruana no es del Perú, sino que vino de otro lugar, en este caso de Mesoamérica. Y él hace la comparación, él dice pues que trajeron, ¿no? Por ejemplo, el maíz, ¿no? El frijol, el payar, y con eso va a mostrar, ¿no? Evidencias de que de esta forma fue, ¿no? La llegada de las altas culturas, ¿sí? Muy bien, muchachos, eso sería entonces con respecto a la teoría inmigracionista. Ya está. Siguiente autor, tenemos la teoría aloctonista, muchachos. ¿Cómo es la teoría aloctonista, profesor? Bueno, el autor es Kaufmann Doig. Federico Kaufmann Doig es el representante, el autor de esta teoría aloctonista. Ya está. Él dice que el origen de la alta cultura del Perú
es procedente de la cultura Valdivia. ¿Y dónde se encuentra? En el Ecuador. Él dice pues que la cultura Valdivia sobresalió bastante en cerámica pictórica y que esa cerámica pictórica pues tiene mucha semejanza con los Nazca, ¿no? Y los Nazca no fueron entonces los primeros que hicieron, sino la cultura Valdivia. Y eso es justamente pues lo que va a plantear él, ¿no? Que hay influencia de la cultura Valdivia y que de ahí viene pues, ¿no?, las culturas en el Perú, ¿sí? Ya está, muchachos, eso es con respecto al octonista. Y finalmente tenemos a la teoría hologenista. Otra vez, muchachos, tenemos pues al autor Luis Guillermo Lumbreras, ¿sí? Mira, él también es otra vez el representante de esa teoría hologenista, ¿sí? Y él, ¿qué dice con respecto al origen de la cultura? Pues él va a decir, no, lo siguiente. Él va a decir, la alta cultura del Perú, ¿no?, la formación va a tener influencia interna, dice él, ¿no? Pero que no va a ser al 100%, porque también va a haber influencia externa, ¿no? Él dice que ambas cosas se influenciaron. También hubo aquí, claro, puede ser, porque él menciona periodo lítico, si te das cuenta, ¿no? Entonces él dice que en el Perú hubo también periodo, ¿no? O hubo en este caso también manifestación, ¿sí? Autóctona también. Pero eso no descarta, dice él, que también el exterior también influenció. Entonces, él dice, pues, factor interno y factor externo fueron los que van a influenciar para dar origen a las altas culturas. Estos autores, muchachos, son los que han venido, ¿no?, mayormente en examen de ingreso a la Universidad Hermilio Valdizán de Huánuco. Bien, hasta ahí entonces tenemos esta parte. Ahora nos toca hablar el primer tema de acuerdo a Luis Guillermo Lumbreras, que sería pues el poblamiento peruano y con la primera etapa de la periodificación, que sería el periodo lítico.